Raimundo ya tiene una plenitud tremenda, porque en el Pozo del Tío Raimundo era una prueba de esa labor asistencial, abnegada, ejemplar, a veces dictatorial. Ya te contestaré luego lo que ha dicho tú, comunismo, fascismo, comunismo, en donde el padre Llanos se erigió en benefactor de aquel núcleo chabolista, a base de migrantes, manchegos y sobre todo de Jaén había muchos, y en donde se enfrentaba con los munícipes, con los tenientes de alcalde, con el propio alcalde, no sé si era el alcalde quién era, entonces era el conde de Mayalde. Y un grupo de estudiantes, yo estaba empezando la carrera, le ayudábamos en aquellas tareas. Concretamente yo recuerdo que yo llevaba el control de las medicinas. Padre, que falta esto, falta lo otro. La labor que hizo fue impresionante, hasta el punto que se convirtió pues, en un líder total. Aparte de que esto, pero eso lo dejo luego para eso que me has preguntado, sobre el cambio fascismo-socialismo, fascismo-comunismo. Total, que este es el argumento de la novela, se ubican allí, se instalan allí, se casa el chule, que es el hijo, con una oriunda de otra de las chaboras, y ahí viene. Y luego al final, pues se casan entre ellos, teniendo ya un prefruto matrimonial, o fruto prematrimonial. Y este es el final. Y el final, bueno, pero luego te contestaré, porque si no, quiero llevar un orden para no aburriros demasiado, porque yo como no sé leer y no llevo esto, a veces me agolpo en las cosas y quiero que quede con un cierto sentido pedagógico. Este es el argumento en síntesis, y ahora ya, tras agradecer a los intervinientes sus inmerecidos elogios, voy a concretar las respuestas tan agudas que ha hecho el padre Juan Carrillo. Primero, sobre el padre José María de Llanos, efectivamente. Ya lo he dicho antes, yo lo conozco, estaba en un colegio mayor, él estaba allí de capellán, y era un franquista hasta la médula. Pero todos los años 50, 52, era franquista, era fascista, era nazi. Lo digo porque yo también lo era, todos los que estábamos allí. Era cuando, en aquella época, que en España las cosas eran cosas, perdonad, a veces suelto algo que no debía decirlo, y era un hombre con esta ideología totalmente de dirigismo a ultranza, de predominio de una docencia totalmente de seguridad y de jerarquía. Ya demostraba que tenía una perspicacia, explicaba los pasajes bíblicos con una naturalidad, cómo hablaba de Jesucristo, como si fuera un amigo de él, que nos habla, todo esto que vemos que es fruto de tal. Entonces era muy difícil que alguien nos dijera que Jesucristo o Jesús o que Dios nos habla, que está a nuestro lado, que cuando tengamos un problema se lo digamos, oye, que nos pasa esto, ¿qué quieres que haga? Así. Y claro, era un hombre que tenía un carisma tremendo. Pues bien, se imbuye tanto de los temas sociales que es cuando descubre el suburbio del Pozo del Tío Raimundo y empieza su evolución cultural, religiosa y sobre todo ideológica, porque efectivamente sin yo pormenorizar el tránsito, sí empiezo con el comienzo y llego al final. Luego fue un auténtico comunista, padre comunista, hasta el punto que con Marcelino Camacho fue de los propulsores de comisiones obreras. Y no os podéis dar idea los rifirrafes que tuvo con el ayuntamiento en defensa justamente de esa obra benéfica, en defensa del suburbio este del Pozo del Tío Raimundo. Yo, cuando actualicé esto, se me ocurrió transitar por este núcleo que está en Entrevías, no os podéis dar idea. ¡Qué transformación más impresionante! Unas avenidas, unos bulevares, unos jardines. Y yo digo, ¿pero aquí era donde veníamos? Sí, mire usted, Avenida del Padre Llanos. Y todavía hay un letrero enorme que dice Comisiones Obreras del Padre Llanos, en Entrevías. Esto es por respecto a lo que me preguntas del Padre Llanos. Me preguntas sobre las relaciones prematrimoniales, porque efectivamente aquí hubo un alarme de premonición conyugal, cuando efectivamente el chule y su novia tienen relaciones íntimas antes de estar casados, de solteros. ¿Qué opino yo de esto? Pues yo te voy a decir lo siguiente, Castrillo. Yo creo que es algo que debe seguir siendo singular, aunque cuando se produzca debe ser tolerable y admitido. O sea, me explico.
Lo normal es lo normal. Lo normal es que sean relaciones matrimoniales las que engendren los hijos, pero si por la modernidad, por las costumbres, por el relajo, existen relaciones prematrimoniales que alumbran un hijo, creo que esto nunca puede ser censurable, aunque todavía en España esto no cae bien. No cae bien, aunque se admita. O si no, que cada cual que esté aquí, que tengan hijos, se pongan la mano en el pecho y digan, yo aceptaría esto. Sí, lo aceptas, pero no te gustaría que fuese así. Sobre el nacionalcatolicismo, es que ya he dicho un poco cuál es mi génesis familiar, cuál es mi génesis de estudios, cuáles fueron mis directrices iniciales. ¿Y qué quieres que te diga, Padre Castillo? El nacionalcatolicismo, ¿qué entendemos por nacionalcatolicismo? Pues será una opción política que dentro del dogma de la fe católica, pues sin embargo mantenga un dirigismo en la sociedad, donde efectivamente desaparezca esta anarquía partidista que sabemos a dónde nos lleva. Esto, claro, es una posición rectilínea que puede ser incensurable, pero que yo la podía perfectamente defender en cualquier sitio. Por sus obras le conoceréis. Creo que aparte del dogma de la religión, esto que exista un principio de autoridad, de orden, de cumplimiento de cada una de sus obligaciones, puede redundar en un bienestar social, pero no de esa manera anárquica que es lo que está ocurriendo ahora. Ya sé que esto es un juicio trasnochado, que seguramente esto me depararía una condena perpetua. Sobre la incivil guerra civil, me preguntas, porque lo digo en el prólogo, incivil guerra civil. Bueno, depende las versiones que se vean. Yo conozco toda la versión que me infundió a mí mi padre, que creo que había un desajuste tan tremendo el primer semestre del año 36, que aquello era insufrible, que aquí era una invasión de fincas, de propiedades, de quema de conventos, de asesinatos y de homicidios. Y yo digo, si eso es cierto que era así, eso había que remediarlo. ¿Cómo? Ahí está el tema. El remedio de iniciar una guerra tan impresionantemente larga y cruenta era lo acertado. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor en eso, pues, las previsiones del bisturí se las rebasó luego el tiempo. No se pensaba que eso iba a durar tanto, ¿no? No se pensaba que iba a haber luego la influencia de las potencias extranjeras, de Alemania, de Rusia, de Italia y tal, y se iba a prolongar tanto el conflicto. Lo cierto es que al final, ¿cuál es el fruto de aquella guerra? Los que son partidarios de esa opción, yo no me alejo de eso, pero tampoco lo comulgo literalmente, pues dicen que de esa forma se evitó que España cayera en el cerrilismo ruso de la izquierda. Sin embargo, están los otros que dicen, pero el costo fue impresionante. Hubiera sido el acertado una fórmula intermedia. ¿Cuál hubiera sido? Un pacto entre las dos opciones políticas. Se intentó esto, es algo que yo naturalmente en aquellos tiempos, yo prácticamente era un crío. Bien, y por... Que el rey se quedara, no que se fuera. Bien, y por último, querido Juan Carrillo, el final de la trauma comisaría, sí, es que el final es sencillo, es que el chule, una vez que se ha casado, no, antes de casarse, entonces se dedica a ser un poco como el confidente, el partener de una casa de citas, donde llevaba a las parejas. Entonces choca con el portero, porque el portero trata de encauzar aquello y corregirlo. Y se conoce que lo denuncia la comisaría en aquellos tiempos, que esto era pecaminoso y era gravísimo, y termina la novela cuando sale de la casa esta de citas, lo detiene la policía. Este es el final de este opúsculo que yo he escrito. Y nada más, solamente repetir el recuerdo a todos los que me han precedido, y lo que sí quería decirte, Pepe, es que hablas de referencias al Quijote. Hay una referencia al Quijote, con esto termino, que es en donde se ve que está Hierencia. No se denomina, claro, pero ¿os recordáis cuando se destruye, se le rompe al Quijote la lanza en la lucha contra los molinos, escena en el campo de Criptana?
Pues entonces describe Cervantes, describe que al día siguiente, con la lanza rota, se encaminan desde Campo Cristana hasta Puerto Lápice. Campo Cristana, Puerto Lápice, y fatalmente tuvieron que pasar por Herencia. Entonces, La Mancha no es un sitio muy poblado de floresta ni de bosques, pero sí hay un bosque allí en donde pararon y cortaron una rama y restauraron, y el bosque es la famosa Serna de nuestro pueblo de Herencia. Por eso te digo que ahí está la presencia de Herencia en el Quijote. Y nada más, porque ya no quiero excederme más, repito, muchas gracias por los elogios inmerecidos, y vosotros perdonad que haya hecho pues una exposición un poco precipitada, un poco compleja, pero he querido manifestar que a todo esto me ha movido mi amor a mi linaje, mi amor a mi ancestro y mi amor a mi pueblo de Herencia. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, pero sí, efectivamente, yo creo que hay muchos temas que han quedado abiertos. No hemos dado, no vamos a abrir turno de palabra porque es un poquito tarde, y en honor de nuestro autor y en honor de todos los presentes, ahora tendrá lugar un refrigerio, un vino español, para poder departir con cualquiera de los participantes o entre ustedes. Y eso sí, no se olviden que en estos tiempos convulsos y complejos, la literatura es un buen refugio para todos. Gracias y hasta siempre.